Donald Trump gana el premio gordo. A los 44 inaugura el Trump Taj Mahal, su megacasino de Atlantic City, paseando triunfante entre los jugadores que lo saludan. Pero fue un triunfo ilusorio. En realidad, el imperio Trump estaba en bancarrota. Entre la megalomanía, la ruina y las ganas de venganza, fue en este momento cuando la trayectoria personal de Donald Trump tomó forma. Creí que si se presentaba, ganaría. Él ofrecía la mezcla perfecta de fama y populismo que muchos llevaban tiempo intentando plasmar. Además, era el siguiente paso lógico después de Obama. El frenesí, el fervor en torno a la campaña de Obama se alimentó del mismo tipo de deseo de enviarle un mensaje a Washington. En el barrio de Queens hay que pellizcarse para recordar que uno está en Nueva York a poca distancia de Manhattan. Podría ser cualquier parte de los Estados Unidos, cualquier barrio tranquilo donde la gente vive el sueño americano. El promotor Fred Trump construyó aquí una buena casa para su familia. Pero no pasaba mucho tiempo en ella porque siempre estaba trabajando. Su plan de vida fue sencillo: casarse con Mary Ann MacLeod, una joven escocesa de familia modesta, y ganar tanto dinero como fuese posible para dar buen ejemplo a sus hijos. El pequeño Donald fue el segundo varón. Recibió una educación presbiteriana, basada en la oración y los sermones, que servían para inculcar el mensaje de conformismo en el que el capitalismo se toma como verdad suprema y el éxito económico cuenta con la bendición del Señor. El ministro era un hombre llamado Norman Vincent Peale, que escribió un libro titulado El poder del pensamiento positivo. En palabras del autor, grábate en la mente una imagen de ti mismo como triunfador. No la olvides nunca. No dejes que la idea del fracaso entre en tu mente. Mantén la idea de ti mismo como triunfador. Si algo no sale bien, échale la culpa a otro. Toda la familia vivía al ritmo del padre. Los negocios le iban bien a Fred Trump, que construyó viviendas por todo Queens para los soldados desmovilizados. El pequeño Donald quería ganarse la aprobación paterna e hizo caso del consejo de su padre. Ataca en vez de defenderte. Y si te golpean, golpea aún más fuerte. A los 13 años se había vuelto insoportable, así que lo enviaron a un colegio militar. Su padre lo metió interno de repente en un colegio militar. Y esa separación de la familia, de los amigos, del barrio, de las cosas que conocía, fue muy traumática para Donald Trump. Era un vertedero para zopencos y niños ricos difíciles donde los disciplinaban, les ponían uniforme y les inculcaban fuertes convicciones viriles. Algunos intentaron sobrevivir aprovechando las debilidades del sistema. Los colegios militares para muchachos siempre han tenido fama de ser como cárceles o reformatorios. En un colegio militar, los cadetes están dominados por los veteranos. Y por experiencia sé que no hay nada más cruel que estar bajo el dominio de adolescentes. Así que Trump tuvo que aprender a ser un abusón, lo cual es parte de la formación del colegio militar. La escuela controlaba a los alumnos mediante adiestramiento deportivo intenso. Y justo en la esencia de ese modelo, el adolescente Donald vio el punto débil. Donald me contó cosas horribles que sucedían allí, como por ejemplo las novatadas. Pero lo peor era un hombre llamado Theodore Tobias. Dijo que era un monstruo. Y sí, sí que me lo pareció. Por otra parte, había niños a los que Tobias apreciaba mucho y otros a los que no. Recuerdo que también acostumbraba a entrar en el vestuario y se duchaba con nosotros. Era un gesto un tanto pervertido. Y creo que Donald aprendió a manipular a Tobias para salirse con la suya, para conseguir lo que quería. Y ese fue el comienzo del Donald Trump que hoy conocemos. Fred Trump le dijo que tenía que ser un rey
y un asesino. Tobias también opinaba igual. Donald comprendió la forma de ser de Tobias y creyó que podría entender también cómo funcionaba su padre. La primera emancipación de su padre fue cuando conquistó a Tobias, y de ese modo también a su padre. Dijo, lo he logrado, y desde entonces tuvo mucho éxito en el colegio militar. Sus padres estaban tranquilos. Donald había aprendido a respetar los valores estadounidenses y los de su padre. Solo mediante la disciplina y los rituales del colegio militar encontró un nuevo lugar para sí mismo. Se convirtió en líder de un grupo de alumnos. Pasó a ser alguien que abusaba de otros chicos para demostrar que él estaba al mando, que era el jefe, que tenía un alto rango entre los alumnos. Y por esa experiencia en la escuela, se hizo una idea de sí mismo como líder de un entorno militar. La Trump Village de Coney Island era la joya de la corona de Fred Trump, un complejo de 7 grandes bloques de viviendas construido en los años 60. Fue la primera experiencia inmobiliaria de Donald al lado de su padre. Donald trabajaba para Fred Trump todos los veranos. Observaba lo que hacía su padre, su método de trabajo, que se basaba en llevarlo todo al límite. Trabajaba sin descanso, siempre buscando cómo lograr que algo rentable lo fuese más. El ascenso de Donald junto a su padre fue el resultado de una de las típicas tragedias que las familias prefieren ocultar. La de Fred hijo, su hermano mayor, un hombre guapo y sensible, bastante alejado del despotismo arrogante de su padre. Hay padres que matan a sus hijos porque no se parecen lo bastante a ellos. Vamos, déjale paso a Donald, que es como yo, pero peor y mucho mejor. Fred tenía unos 40 años cuando murió debido al alcoholismo, y su vida había descrito una terrible trayectoria cuesta abajo. Cuando murió trabajaba como guarda, un puesto muy mal pagado. No el que se esperaría del hijo del presidente de una gran empresa. Donald expresa a veces cierta pena, cierta compasión por su hermano Fred. A veces dice que es abstemio por haber visto lo que su hermano hizo y que no fuma porque su hermano era fumador empedernido. El mejor modo de defenderse de papá Trump era escapar de su influencia. Con 25 años, Donald ya estaba harto de Queens. Puso la vista en Manhattan, de la que Fred desconfiaba por los mismos motivos que atraía a Donald. Allí era donde estaba el poder, la riqueza y la fama. Para un joven ambicioso como Donald, era el tipo de ciudad idóneo. Le pidió $1 millón a su padre y se fue a conquistar Manhattan. Un reto aún más apetecible porque Nueva York estaba prácticamente arruinada entonces. En esa época nadie invertía en la ciudad de Nueva York. Perdía población. Hubo un gran aumento de la pobreza, creció la delincuencia. La gente tenía miedo de andar por la calle. Y puede que durante esos 4, 5 o 6 años se perdiesen unas 40 o 50 sedes de empresas que eran la base del mundo empresarial de la ciudad. Y lo que me impresionó más sobre Donald fue su disposición a invertir tiempo y dinero en una zona de la que todos querían irse. Era muy joven, creo que tenía 20 y pocos años. Estaba lleno de confianza y era bastante atrevido. Buscando oportunidades en Manhattan, Donald se fijó en el Commodore, un hotel grande pero deteriorado. Pero para adquirirlo y financiar la reforma, necesitaría una gran ayuda fiscal del Ayuntamiento de Nueva York. Era un hotel obsoleto y estaba a punto de cerrar. Él entró en mi despacho, empezó a enseñarme fotos del hotel Commodore y de lo que quería hacer.
y quería una reducción fiscal para realizar el proyecto. Todos los demás promotores y agentes financieros creyeron que estaba cometiendo un gran error y lo achacaron a su falta de experiencia. Y aparece Roy Cohn, un temible abogado que se encargaría de todo el que se interpusiera ante Donald. Antiguo brazo derecho del senador McCarthy, durante la caza de comunistas, había ayudado a enviar a los Rosenberg a la silla eléctrica. As far as this committee is concerned, sir, I would say if we could continue the way we were before, exposing these communists, these traitors, getting them out of defense plants, getting them out of positions in the army and other places. Roy Cohn fue la figura más siniestra de la política estadounidense. Toda la época McCarthy de la década de 1950 fue una mancha para el país. Después se convirtió en una persona totalmente malvada. Tenía un gran encanto, pero a puerta cerrada amenazaba a cualquiera o te decía, es mejor que te andes con cuidado. No había nada mejor que un abogado gay, siempre flanqueado por rubios atléticos, para servir fielmente al atractivo mujeriego que quería tomar Manhattan por asalto. Estuve en su casa de la ciudad. Había muchachos sin camisa por el vestíbulo y en la cama tenía un oso de peluche. Cuando iba allí, no podía más que encogerme de hombros. El pacto entre Donald y Roy venía de antiguo, de cuando el abogado había ayudado a Fred Trump y a su hijo en un asunto espinoso, por no venderles a los negros, y ganó la demanda interpuesta contra ellos por la administración. Roy Cohn, a quien Donald llamaba a su segundo padre, le enseñó: ve siempre al ataque contra las autoridades, nunca admitas nada. Hazlos quedar como los malos. Con su talento, su aplomo y suave encanto, Roy Cohn también defendía a los peligrosos mafiosos que después le pagaban el favor. Que a Donald no le guste la verdad es una táctica de Roy Cohn. Siempre lanzaban bulos con la esperanza de que cuajasen. Donald dice una cosa un día y otra al día siguiente, aunque se contradigan entre sí. Salta de una idea a otra y es imposible seguirlo. Cuando te das cuenta, ya ha pasado a 15 temas más. Y eso es justo lo que Roy Cohn hacía. 41 años sin pagar impuestos, una reducción fiscal de $110 millones. Comprar y reformar el Commodore fue el negocio del siglo. Roy Cohn hizo un buen trabajo, pero el nombre en la puerta fue el de sus socios, el grupo Hyatt. It's been a long, hard fight. How do you feel? The combination of Hyatt and the new hotel, which is going to be spectacular, something that New York has never seen, with elevators on the outside and atriums and the largest ballroom in the city. We feel all of these are going to combine with really potentially the best area in New York City and probably New York City's most important area, the Grand Central area. All of this is going to combine to make probably the most successful hotel, one of them in the country, we feel. La ceremonia de inauguración fue su primer contacto con el nuevo alcalde de Nueva York, Ed Koch, un tipo duro que no estaba contento con la deducción fiscal concedida por su antecesor y que se preparaba para el siguiente encuentro. Con el éxito de la operación del Commodore, Donald Trump irrumpió con fuerza en los escenarios de los grandes negocios de Manhattan. Where did you get the incentive? Well, I don't look at, really in my case, necessarily incentive. I enjoy what I'm doing. I really enjoy what I'm doing. I look at it as being somewhat creative. I think I just, basically, I thrive on what I do. I enjoy what I do. I like what I do. And it's not that I'm looking for anything, I just enjoy it. When I get up in the morning, I'm excited about the day. Who would you call if you were in trouble? Well, maybe I'll call you, Rana, you know? I mean, you're such a nice woman and you look like you know your way around, certainly, so maybe I'll give you a little buzz. Ivana Zelníková, una ex campeona de esquí checa, había recorrido un largo camino antes de acabar en Manhattan. En cuanto a Donald, no era lo bastante chic para atraer a alguna heredera snob del Park Avenue.
Fue un matrimonio de conveniencia en el que primaba el amor al dinero de una pareja con la misma ambición, a la que le encantaba apabullar a los ricos quitándoles la mayor cantidad de dinero posible. Ella siempre procuraba agradarle. Él se lo hacía pasar mal y ella aguantaba. Pero también confiaba mucho en ella y fue poniéndola en diversos puestos. Le dio muchas responsabilidades y ella tampoco le aguantaba tonterías. Por su pasado comunista, Ivana conocía los entresijos de la burocracia sin rostro. Sabía cómo dejar facturas sin pagar. Donald is just a wonderful human being. He's giving and he's warm, and a lot of people, they look at him as a tough businessman, which he is. But Donald is, if you're good to him, he's good to you. If you're not good to him, you're dead. Because sooner or later, he outsmarts you somewhere. Si les gustó el comodor tras la reforma de Donald Trump, les encantará la Torre Trump en el centro del distrito financiero de Manhattan. Y esta vez no hay peligro de confundirse de dirección. El apellido de Donald está en la fachada. The finest piece of real estate, considered to be the finest piece of real estate in the world, is at the corner of Fifth Avenue and 57th Street. That's the Tiffany corner of the world. We're now building a 68-story tower at Fifth Avenue and 57th Street, which is going to be, I believe, the most spectacular building of its kind in the world. Nobody believed it would be possible to build that kind of a building in that location because nobody ever assumed that that location could possibly be purchased. But all of a sudden it was. Para Donald, la Torre Trump fue la madre de todas las batallas futuras. Y su radical decisión de contratar a una ingeniera para dirigir el proyecto resultó muy astuta. Creo que a Donald le encantó contratar a una mujer para supervisar la obra de la Torre Trump, porque enseguida hizo correr la voz de que él, Donald Trump, había sido el primero en contratar a una mujer para hacer un gran rascacielos. Le encantaba que yo supusiera un reto, que con mi 1,60 m me enfrentara a aquellos hombretones y que no tuviese miedo. Eso es lo que le gusta de la gente, le encantaba. Yo no era una matona, pero no aguantaba tonterías de nadie. Me enfrentaba a cualquiera, fuese Donald, al que me enfrenté millones de veces, o a un fontanero o un electricista. También podía ser muy malo. Tenía una cuadrilla que trabajaba para él y los trataba fatal. Los avergonzaba delante de nosotros, captaba las debilidades y las explotaba. No estaba dispuesta a trabajar para alguien que me insultara, me atacara y me avergonzara delante de otros. Pero debido a mi carácter, nunca hizo tal cosa. Donald y yo estuvimos muy próximos durante la obra de la Torre Trump. Fue como un mentor para mí, como un hermano mayor. Yo defendía mis ideas porque él no sabía nada sobre construcción y ese era mi campo. Tuvimos grandes discusiones. Una vez me acusó de algo terrible, lo cual no estuvo bien, y se dice que Trump nunca se disculpa, pero conmigo lo hizo. Y puede que fuese una de las pocas veces que se disculpó con alguien. Uno de los principales incentivos para los futuros compradores no era la vista de Central Park, sino el astronómico precio por metro cuadrado. Donald lo hizo su principal argumento de venta. Y cuanto más alto, mejor, mientras uno pensara como Donald. Tener un piso en la planta 30 tiene más atractivo que uno en la planta 20. Y quien conozca el mercado inmobiliario o haya querido comprar un piso, sabe que el mismo piso una planta más arriba cuesta más. Así que su idea era aumentar el atractivo de un piso diciendo que estaba 10 plantas más arriba. Si haces trampa, puedes ganar. Así de sencillo. Si coges los indicadores de planta y los pones en otro sitio sin que te vean, ganas. Y él lo hacía. Muchas trampas. No seguía las reglas y buscaba atajos. Ed Koch y todo su personal honraron la inauguración con su presencia. Fred Trump, a quien Barbara Ress casi tiró por una ventana, harta de sus intervenciones, estaba muy orgulloso de su hijo. Excellent, fantastic, unbelievable.
has created such a tremendous atmosphere with respect to the city of New York that Europeans, people from all over the world, it's become the #1 city in the world. And I say a large part of that is due to the tremendous abilities of Mayor Koch. I think he's done a tremendous job. You know, there's nothing wrong with being rich. I wish more people were wealthy and could afford to move into this co-op. It never hurts, Mr. Mayor, does it? Right. By the way, he is a chip off the old block. This is my father, Fred. Right, who has done a remarkable job. Sí, pero todos lo captaron. Ahora solo había un Trump que contaba en el negocio familiar. A los 38 años, Donald Trump se unió al panteón de capitanes de la industria, cuyo legendario estatus era cultivado por el capitalismo. He's an American phenomenon who's had, I would say, a more profound effect on this city and changing its face and changing its image than any other person. Y Donald tenía un nuevo proyecto, un antiguo solar industrial de 14 hectáreas, donde soñaba con hacer todo un complejo. Pero, por supuesto, tendría que hablar con Ed Koch sobre otra exención fiscal y cantidad de permisos de obra. El alcalde había delegado esas formalidades en su ayudante, Ruth Messenger, que era amable, pero inflexible. Siempre decía que si quieres una exención fiscal para que alguien construya viviendas baratas en el Bronx, pues vale. Tardarán algo en hacerlas y en que sean rentables, pero necesitamos ese tipo de viviendas. Pero conceder una exención fiscal para un gran edificio de oficinas o un hotel siempre me pareció una tontería. Recuerdo que intentaba ser encantador, pero no me gustaba su encanto. Maybe I should explain you what we actually changed since last time. That's correct. I mean, essentially, as you see that the buildings stayed unchanged, the apartment buildings. Por supuesto, a la ciudad de Nueva York le interesaba que el proyecto se hiciese, pero no con las condiciones que Trump exigía. Sobre todo desde que había soltado de repente una nueva bomba. La inclusión en el proyecto de la torre más alta del mundo. Casi siempre decía, tienen mucha suerte de que vaya a hacer el edificio más alto del mundo aquí. Pero nadie, sin importar ideas políticas o actitud hacia lo nuevo, nadie quería el edificio más alto del mundo. Y se puso furioso, porque no le gusta que le lleven la contraria, como se ve ahora. Una solución era salvar el escollo haciéndose amigo del propio Koch. Ivana empleó todo su encanto, pero Koch hacía oídos sordos respecto al tema de la torre. Ed Koch estaba entregado a la ciudad. Era un hombre sencillo, pobre, un hombre del pueblo que consiguió dirigir la ciudad más importante del mundo. Era un buen gestor. Le decía a la gente la verdad y salía a la calle, donde todos podían verlo y podían tocarlo. Tenía mucho carisma. Para Donald, atacar a Koch era crucial, porque Koch era el hombre más importante de la ciudad. Y enfrentarse a él era como hacerlo con Goliat. A Ed Koch nunca le agradó Donald Trump y no quería tener nada que ver con él. El alcalde no cedió, se jugaba la reelección y mala suerte si se desencadenaba una guerra de palabras. Como Donald, él tampoco rehuía una batalla. Ed Koch is a man of little talent and little ability, and he's really done a very bad job in New York, and he's got problems with me because I'm the only one that goes around and says it. Everyone else knows it, but they don't go openly and say it. I have no further comment to make on Donald Trump, and that's the end of it. What else? I almost feel sorry for the guy. He's got problems. First volley coming from Donald Trump. How can our idiot mayor go to Nicaragua when he can't even run New York City? The return volley from Koch. In this day and age, one does not use terms like idiot and moron to be vituperative.
Al final hubo un sí para la exención fiscal, ya que era lo habitual desde lo del Commodore, pero un no firme para la torre, que jamás fue más allá de la maqueta del arquitecto. Es un proyecto enorme que añadió muchas viviendas a la ciudad. Los que viven allí van a retirar el apellido Trump del edificio. Eso dice algo sobre lo que sienten. Pero construyó mucho. Eso nadie se lo quitaría. Trump buscaba una ocasión para arreglar las cosas con el alcalde. Y resulta que Koch estaba empantanado con un problema que la burocracia municipal le impedía resolver: la pista de hielo de Central Park. I can tell you, if it weren't for Ed Koch and Henry Stern, we wouldn't be standing here today. So I'd like to introduce our great mayor, Ed Koch. Thank you. Thank you. You just saw the modest Donald Trump. El proyecto para restaurar la pista de hielo, que llevaba cerrada mucho tiempo, no había avanzado nada en 13 años. Trump logró que la cosa se moviera. Utilizando métodos coercitivos, mientras Koch hacía la vista gorda, en 4 meses la pista pudo abrirse. Todo parecía perfecto. La inauguración de la nueva pista fue un gran momento de hipocresía política para una Nueva York asombrada. El alcalde es el responsable cuando algo no marcha bien. Trump dijo que arreglaría el problema y lo hizo. Fue quizá una de las cosas más inteligentes y más efectivas de su vida, y una de las que puso furioso a Koch. La ventana del despacho de Trump no daba solo a la pista de hielo, sino también al Hotel Plaza, una especie de palacio renacentista frente a Central Park. Trump pagó de más por el Plaza, pero ese hotel de lujo en el centro de la ciudad era el juguete ideal para Ivana. My wife, Ivana, who's the subject. Ivana is running the Plaza Hotel. She's got an ability to manage and manage with style, and I thought the greatest toy that I could give Ivana would be to put her at the Plaza Hotel. El Hotel Plaza fue un buen trampolín para triunfar en sociedad. Hasta la famosa Maria Shriver fue allí a entrevistar a la nueva jefa. He appointed you president of the Plaza, and he said, I'm going to pay my wife $1 a year and all the dresses she can afford. Is that enough compensation? Is that the right kind of compensation? You're working as a team, and you're working on the same thing. Donald owns it, and I own it. We own it together. I wouldn't ask him for a salary. I'm a traditional girl with European background. The man is the boss in the family. Ella le costaba dinero y provocaba problemas innecesarios, pero también aportaba su contribución. Se le daba bien el diseño, la decoración y cosas así. Así que cumplía su función y él confiaba en ella. La publicación de El arte de la negociación estableció a Trump como modelo del hombre hecho a sí mismo para lectores con poca vista. En ese libro, narrado en primera persona, se retrató como una especie de rebelde encantador, como un chico malo con una astucia que te hacía reír y pensar que era inteligente. Durante mi primera entrevista con Donald Trump en su despacho, busqué a esa persona y no la encontré. No pude ni atisbarla. Solo vi a un hombre sin interés por la introspección, por la historia, sin interés por nada, salvo por decirme todo lo que había hecho. Luego Trump se embarcó en una serie de adquisiciones extravagantes. La lujosa villa Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida, 10.000 metros cuadrados de dependencias con decoración que incluso hizo respingar a Ivana. El yate Trump Princess, adquirido al multimillonario saudí Khashoggi. Pero a Ivana no le gustaban los cruceros y Trump se mareaba, así que el Trump Princess navegaba solo por aguas de Manhattan. Diría que es un millonario populista o proletario, y lo bastante astuto como para no tener que disculparse por ser millonario. Esa es la clave.
Antes los ricos se disculpaban por serlo y ocultaban que lo eran, pero Trump dice sin complejos: soy millonario, está bien serlo, y esto es lo que vendo. La adquisición de una aerolínea parecía un negocio más tradicional, pero los aviones eran cacharros viejos, se averiaban con frecuencia, y los pilotos estaban descontentos porque las comidas a bordo con caviar y champán no eran para ellos. Su único objetivo era ganar dinero rápido y pasar al siguiente objetivo. Todo multimillonario que se precie tiene un equipo de fútbol americano, así que Trump adquirió el de los New Jersey Generals y fichó a varios jugadores de primera. You wouldn't, however, be surprised if he came home one day and said, Yvonne, I want to run for governor, I want to run for president. You're never surprised with Donald. You never know what he's up to next. He's full of surprises at all times. Would you say, no, I don't want that? Or would you say, let's go for it? I guess I would support my man. La fortuna de Trump se extendió a su familia, y Roy Cohn fue incluido como si fuese un primo providencial. Pero en medio del frenesí neoyorquino de la época, Cohn contrajo el SIDA. Él negó la evidencia y se burló de su inminente muerte. I'll tell you what I will be remembered for most. I will be Roy Cohn dies, was McCarthy's chief aide. No matter what I do, good, bad, indifferent, that's what it's going to be. What would I like it to be? I don't object to that. La muerte de Roy Cohn fue un desastre para Trump, que no comprendió enseguida las graves consecuencias. El abogado lo había protegido de sí mismo y ya no habría quien enmendara sus errores y frenara su megalomanía. Donald dijo: ¿dónde está mi Roy Cohn? Cohn era su protector. Y era lo que siempre había buscado. Alguien que lo protegiese y que evitase que se metiese en problemas. Habiendo dependido siempre de la suerte, Trump pensó que la tendría en los casinos de Atlantic City. La ciudad del juego de la costa este estaba en declive. Acababan de demoler el Hotel Blenheim, y a los hoteles casino modernos les costaba llenar las habitaciones. Razón de más para que Trump se interese e intente cambiar las cosas construyendo un casino de ensueño o de pesadilla. Depende del punto de vista. La gran inauguración del casino Trump Taj Mahal se celebró bajo el lema «Diviértanse», pero Trump había oído sonidos preocupantes que procedían de los bancos. Adelante, buena suerte, Donald. Sigue con el espectáculo. Ninguno de tus acreedores está dispuesto a seguirte en la caída. Bye, Matt. Anyway, thanks so much. Have a good trip. Bye. We'll wrap everything up tomorrow. And now, Mike, where are you? I'm at the real Taj Mahal here in Atlantic City. And as you know, Katie, and today, waiting for me, the great and powerful Oz, Mr. Donald Trump. Oh, How are you? Hi, Thank you very Katie. much. Hi. Why name a hotel casino after the Taj Mahal? Well, you actually said it. This is the real Taj Mahal. I don't know about the one in India, but this is the real thing. And how's business? Business has been incredible. Business has really been incredible. Es la hora de la venganza para la prensa que anuncia con titulares la caída de Trump. Mientras que los canales televisivos hacen números y calculan que no queda nada de su supuesta fortuna. It's been only a few months since Donald Trump said he was worth up to $5 billion, but when accountants totaled up the worth of all of his assets, they turned out to be considerably less. The former king of cash may soon be broke. Trump was in a deep hole. The accountants said his assets were worth only $2.91 billion, leaving him owing about $295 million if he sold everything he owned.
how much is Trump worth in cold cash? $200 million. Hyatt Hotel at $100 million. The Plaza, perhaps Trump City, $400 million. Atlantic City Holdings, staff to manage $840 a month, plus $246,000 a month. El personal del Trump Taj Mahal lo vio como un complot de los ricos y poderosos contra el héroe del hombre común. Como siempre, Trump recurrió a su legendaria fe en sí mismo. Solo había una salida. Siguió mintiendo a los demás y a sí mismo. The Taj Mahal set a record, an all-time record. Nobody wants to write about it. They want to write the negatives, not the positives. And that's okay, because that's really been the way it's been with me anyway, I guess. Thank you very much. Thank you. We love you. Thank you. When people say something false, I attack those people, because the news gets away with murder, the news media. They go after people, and I watch it, and I'm not just talking about names. The difference between me and other people is I'll attack back. Well, I don't think I would be, but let's talk about what we talked about yesterday. Back to the negative. Back to the. You know what? Do this interview with somebody else. Well, we talked about this yesterday on the phone. This is exactly what we talked about. Do the interview with somebody else. Really. Yeah, you don't need this. Do it with somebody else. And have a good time. Because frankly, you're a very negative guy, and I think it's very unfair reporting. Good luck. I disagree with you. Sorry you feel that way. There's nothing that we didn't discuss on the phone, Donald. Si la paranoia de Trump se le había vuelto en contra, le dio fuerza para luchar y creer que vencería. En realidad, la envergadura de sus deudas era tanta que los bancos estaban en un apuro, así que aún era posible negociar. I learned that it's certainly not something you want to go through again. I also learned about loyalty. I mean, some people that I would have assumed would have been loyal to me weren't, and some people that I really didn't necessarily know if they were going to be loyal, they were very loyal. You really can't tell about loyalty until the chips are down. My banks were professional. My banks were loyal. They stood by me, and I appreciated it. And you know, and that's why they liked me, and they made a good decision. No más yate ni más avión. Había llegado la hora de equilibrar las cuentas, y su prioridad era librarse de Ivana, que aún lo apoyaba. Ya no soportaba a su mujer, convertida en la reina de Nueva York, mientras él solo era el bufón. Sus elegantes almuerzos de señora, su acento eslavo, sus peinados, la imagen de madre perfecta, todo eso lo odiaba, incluso que dijese que aún estaba enamorada de él. Is there anything you wouldn't support your man in? Oh, sure. Oh, sure. I wouldn't support him on a few things, but I wouldn't support if Donald would be running around and fooling around, you know, and that I couldn't live with. You know, I have a certain pride, and that I couldn't really go through, but otherwise I support him in anything. Adiós la esposa ideal. Lo que necesitaba era liberar la tensión de los meses anteriores con una buena juerga. Estas jóvenes entusiastas no necesitaron mucho para unirse a la diversión. Es a lo que se dedican. La moraleja de esta noche de farra: cuando eres rico y famoso, es fácil agarrar a las mujeres por el coño. A las feministas les encantaría. En cuanto a Marla Maples, la espectacular embajadora de una empresa de cirugía plástica, tenía ambiciones mucho más artísticas y hacía un espectáculo de revista fuera de Broadway. Trump se encontró arrastrado por el papel de mecenas y financió la producción. Las críticas teatrales fueron breves, pero un nuevo culebrón se estaba gestando. Trump ya no tenía la excusa de las reuniones de trabajo para escaparse. Apareció abiertamente en público con Marla. E Ivana tuvo que llamar a su abogado. Delante de la Grenouille, el restaurante francés más famoso de Manhattan, cientos de reporteros y fotógrafos esperaban por Ivana, que había planeado un discreto brunch entre amigas. Pero alguien había avisado a la prensa. El escándalo fue enorme.
y la opinión pública se puso del lado de la esposa traicionada. Ivana solo tuvo que seguir el ejemplo de las rubias con bisón, que practican el divorcio y la pensión alimenticia como deporte. El divorcio se hizo oficial e Ivana conservó el Plaza. Con el nacimiento de la pequeña Tiffany, como la joyería, Donald parecía encantado. Marla más aún, se aferra bien a su seguro de vida, la cautela nunca sobra. La siguiente temporada de la serie no sorprendió a nadie. Se va Marla, manutención para Tiffany. Entra Melania, la hermosa modelo eslovena. ¿Qué le pasa con las chicas de Europa del Este? Resulta que su nueva esposa carece de clase y de carácter, y Trump, nuevamente padre a los 60, parece cogido por sorpresa por la nueva configuración familiar. Yeah, you will have lunch and then you go to school. Now I'm gonna go. Yeah, first you will have lunch and then you go to school. Ha tenido 3 esposas, pero nunca ha estado cerca de ellas. No han compartido dormitorio. Siempre ha vivido aparte de sus esposas. Mommy, can I bring this to school? No. Lleva una vida muy solitaria y tiene pocos amigos. Muy pocas personas con quienes hablar. Así que por eso busca ese tipo de contacto. Washington ignoraba a Donald Trump. Era demasiado bocazas y corrupto, y por lo tanto peligroso. Pero a Trump siempre le había interesado Washington, en función de sus intereses. Cuando Donald Trump se presentó a las elecciones presidenciales de 2016, era la 6ª vez. Fueron 6 veces que había hablado de presentarse. Así que no fue una idea nueva. Pero, ¿qué sabía realmente sobre la herencia republicana de los padres fundadores, del mensaje de Lincoln y de los valores de la democracia? Y no ha cambiado nada. Le pregunté por algo que hubiera hecho en la veintena y cómo le había cambiado la vida. Y dijo, no, te equivocas. No he cambiado nada desde los 7 años. Y se conoce lo suficiente para comprender que no ha cambiado nada. Es más, una de las virtudes de Trump es su afinidad pueril. Siempre se siente a gusto y contento estando con niños. Thank you for coming here. It's really nice. And enjoy your Christmas and enjoy your Hanukkah and enjoy everything. We're gonna have a good time. Go sing another song. Con los niños no hay competición brutal, solo la misteriosa nostalgia de la niñez que nunca tuvo. Nunca ha sido ideológicamente conservador, en absoluto. Pero en general no tiene un punto de vista ideológico. No se le puede asociar con una ideología concreta. Para alguien que siempre ha vivido al borde de la legalidad, Trump es un ferviente defensor de la ley y el orden. Cuando a una joven corredora la dejaron por muerta en Central Park, él sacó provecho político del horror de los neoyorquinos. Y cuando las sospechas recayeron sobre una pandilla juvenil de Harlem, pidió la sentencia de muerte, respaldándola con anuncios en la prensa. Los pandilleros fueron sentenciados con dureza antes de demostrar su inocencia. Dijo que el grupo era culpable y los describió con palabras muy duras. Y cuando se demostró que eran inocentes mediante análisis de ADN, él siguió diciendo que eran culpables y usando palabras fuertes. Los chicos de Harlem fueron calumniados por Trump. Mientras tanto, Trump compartía el alegre optimismo del matrimonio Reagan y le daba coba a la derecha victoriosa que representaba. Nancy y Ronald eran 2 intrusos de Hollywood que habían dominado la política como espectáculo. Imagen, glamour, fama, era un cóctel que llevaba al poder, e incluso, en una versión más vulgar, también funcionaría.
Podemos establecer un paralelismo con Ronald Reagan. Él era un líder que atraía a la gente común, por así decirlo. Al camionero del Medio Oeste, a la peluquera, los llamaban los demócratas de Reagan. Creo que Trump conecta con ese grupo. Pero solo Larry King lo tomó en serio y le dio la oportunidad de exponer sus opiniones. Japan is a money machine. Saudi Arabia is a money machine. Kuwait, these are money machines, the greatest ever created. Why aren't these countries, these wealthy money machines, paying us for the defense of their freedom and their nations? And these are the countries that in 24 hours they'd be wiped off the face of the earth if it weren't for America. It's ridiculous. Y ahora, señoras y señores, el nuevo gobernador de Minnesota, el ganador sorpresa, el luchador Jesse Ventura. Este atleta y artista aplicó a la política las reglas de su oficio. Mucho teatro, amenazas verbales y brutalidad. A Trump le pareció una lección interesante. En Estados Unidos siempre ha fascinado el rebelde, el renegado, los que llegan a la política desde un ámbito de la vida distinto y le cantan las verdades al poder. Trump tenía mucho en común con Jesse Ventura. El complot de las élites contra el hombre corriente, un tremendo deseo de cambiar las tornas, la humillación de la burla de Washington. Doesn't care for the cold weather, so to get him here in Minnesota cold weather is a triumph indeed for us. There's a big difference between creating wealth and being a member of the Lucky Sperm Club, which a number of different people that are right now running are. If people think that I'm running, we do great. If I do decide to do this, which I very well might, Jesse's support would be very important to me. Trump estuvo muy tentado de presentar su candidatura con su nuevo amigo, pero Jesse era tan turbio como él. Y fuera de Minnesota, un par de monstruos de feria corrían el riesgo de no llegar más allá de los programas de televisión matutinos. I'm not going to be running. The party is, as you know, self-destructing. Jesse has left, and that's a problem. And so I will not be running. Those options, in your opinion, do not include a run for the presidency or the vice presidency. Right, this year. It may include something in the future, but at this point... Here we go with this flirtation again. No, well, no? I'm just saying that in a number of years I might consider it. Luego los padres de Trump murieron con menos de un año de diferencia. Fred tenía Alzheimer, mientras que Mary Ann sufría una melancolía que se tragó los recuerdos que le quedaban de su vida. Curiosamente, Trump nunca habla de ellos. Donald Trump había pasado medio siglo organizando su vida y creando un personaje público que era una celebridad. Siempre ha sido adicto a leer las noticias y los artículos que hablan de él. Hace anotaciones sobre ellos y envía los comentarios al director, al autor, sean positivos o no. Siempre ha ansiado el respeto del New York Times, pero no cree haberlo logrado. Así que siempre critica mucho al Times, pero también quiere agradarlo como sea para tenerlo a su lado. Ya que solo aparecía en las páginas de cotilleos, ¿por qué no ir hasta el final? Siempre quedaba Playboy y sus Playmates. No fue un paso difícil para Trump. Era fan de Hugh Hefner, que había hecho una fortuna con sus conejitas y sus chicas voluptuosas ligeras de ropa. En general fue aún más efectivo que los grandes periódicos que lo desdeñaban. Y entonces apareció su programa de televisión, The Apprentice, que lo llevó a los hogares estadounidenses. Lo convirtió en el gran jefe, el que dominaba la sala de conferencias, el del apartamento lujoso, con aviones y helicópteros con su nombre. Una especie de Luis XIV, con una gran responsabilidad, que vivía con lujo, opulencia y tenía poder. Trump se había arruinado varias veces. Pero para el estadounidense medio, eso lo convertía en un empresario que siempre está listo para empezar de nuevo. El formato de The Apprentice se basaba en encerrar a 20 jóvenes ambiciosos en la Torre Trump, y el jefe, Donald, decidía quién era el tiburón digno de trabajar con él. El programa fue muy popular. Todos saben al verlo que no es algo real,
Pero tras pasar minuto y medio se olvidan de eso y piensan que es real, que ven una sala de conferencias, que aquello es verdad, que es la vida real. El programa tuvo mucho éxito en los Estados Unidos. En patios de colegio y lugares de trabajo la gente soltaba la frase que Trump repetía: «Estás despedido». Trump lo había logrado. Se había convertido en el gran jefe malo que entretiene a todo el mundo y al que les encanta odiar. Trump, con su dedo de Dios y el «estás despedido», resultaba imponente y dramático. Y creo que eso lo hizo adquirir la imagen de alguien capaz de hacerse cargo del país, de poner orden y de elegir a la gente buena. Se sentaría en la Casa Blanca, en el despacho oval, y haría lo mismo. Sabría qué hacer. Pero Trump se acercaba a los 70. El tiempo volaba. The Apprentice le había otorgado una milagrosa impunidad. No había tiempo que perder. Como dijo en uno de sus raros momentos de lucidez, podría salir a la calle, matar a alguien y los estadounidenses ni pestañearían. La hora de la venganza había llegado. Trump iba a librar a los perdedores del sueño americano de sus perseguidores. Los Clinton, que habían fingido ser amigos y eran siempre condescendientes mientras se aprovechaban del poder para enriquecerse. Barack Obama, negro, africano y musulmán, que complacía a los intelectuales izquierdistas. ¿Creía Trump la retórica que profería? Eso da igual. No es necesario ser político ni tampoco proceder de la élite intelectual para llegar a ser presidente. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Como el payaso malvado que persigue a Batman, que atormenta la imaginación de un inocente Estados Unidos, ¿lograría el Joker de Trump las llaves de la Casa Blanca? Seguro que era solo otra de las farsas de Donald. Pero ahí estaba el Joker, listo para cambiar las tornas, sonriendo triunfante. ¿Qué objeto tiene cometer siempre el mismo error? Donald Trump no salió de la nada, existe hace mucho en la historia estadounidense. Él lo sabe bien y supo aprovecharlo. Como si tal vez también recordara que de niño le negaron el privilegio de esos primeros años felices y le enseñaron a pelear, a golpear y a matar para ganar.